Ejemplo de diseño de ejes por torsión. En la figura tenemos que un motor va a transmitir 20 HPs a través de dos ejes hasta una caja en D. El eje AB que está conectado con un engrane, usando un engrane de 3 pulgadas de radio y un engrane de 5 conectado a un eje CD. Entonces se desea transmitir los 20 del punto A del motor al punto D. Sabemos que el eje AB está girando a 1300 revoluciones por minuto. Si sabemos que el esfuerzo permisible en los ejes es de esfuerzo cortante permisible en los ejes es de 55 megapascales, hay que seleccionar un diámetro adecuado para los dos ejes para que no sobrepase ese esfuerzo. La fórmula para calcular el esfuerzo máximo en un cilindro macizo es de 16 veces el momento torsionante entre el pi por el diámetro al cubo del eje. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues sencillamente despejamos el diámetro de ahí y lo único que tenemos que ubicar para el diámetro, para encontrar el diámetro AB, pues encontrar el par o el momento torsionante AB, y para encontrar el diámetro CD, pues aplicar esta misma fórmula pero ahora con el par en CD. Entonces con esa fórmula, bueno, empezamos con el eje AB. Recuerden que tenemos la fórmula que potencia es 2πf, que es la frecuencia. La F es las revoluciones por segundo por el par. Entonces, como tenemos la potencia, vamos a despejar el par de AB, que es el que está saliendo aquí directo del motor. Entonces, la potencia son 20 HPs, pero hay que convertirla a watts. 2pi, y estas son las revoluciones por minuto, pero hay que convertirlas a revoluciones por segundo. Entonces, ya checando las unidades, ustedes pueden ver que el watts es joule sobre segundo, y aquí me va a quedar segundo. Entonces se va a cancelar el segundo con el segundo y nada más me queda el joule, y el joule no es otra cosa más que newton metro, y es la representación son las unidades de trabajo, o también aquí en este caso las unidades del momento torsionante. Entonces ya tenemos el AB. Aquí el problema surge cuando queremos encontrar el par que está transmitiendo pero en el eje CD. Una vista frontal de los engranes, pues tenemos que el eje AB está conectado al engrane, que está girando el eje y el engrane obviamente a 1300 revoluciones por minuto, y al aumentar de tamaño el engrane, lo que va a hacer es que este ya no va a girar a 1300, va a girar a menos velocidad porque es un engrane mayor. Este funciona como reductor de velocidad, pero pues se debe de transmitir la misma potencia. Tengo que transmitir de aquí a aquí los 20 HPs. Sin embargo, pues voy a transmitir, este está con un par de 109 aproximadamente eran, pero este no sabemos, el par no es el mismo, lo que sí es lo mismo es la potencia y la fuerza que está aplicando estos engranes. El engrane este está aplicando una fuerza B y este está aplicando una fuerza C. Están en equilibrio porque a cada acción le corresponde una reacción. Si no estuviera equilibrado, un diente se llevaría al otro diente, lo arrastraría. Entonces ahí están en contacto y se mantienen en equilibrio. Entonces, ¿para qué estoy mencionando todo esto? Otra forma de calcular el par o el momento torsionante es la fuerza por la distancia perpendicular al centro del eje, obviamente de la orilla al eje. Entonces, el par también es fuerza por radio de cada uno. Entonces, si decimos que la fuerza es la misma, pues igualo las dos fuerzas. Y de ahí lo que como ya conozco los dos, tengo las medidas de los dos engranes, y ya tengo el par del engrane, el par en el eje AB, pues lo único que tengo que hacer es despejar y sustituir. Donde el radio AC, que es mayor, es 5 y el radio AB es 3. Este resultado, ¿cuánto me da?
me da 182.67. Entonces, un engrane mayor va a sacrificar la velocidad, pero va a incrementar el par o el par transmitido. Entonces, se reduce la velocidad, pero aumenta el par torsionante. Entonces, ahora sí, ya teniendo estos dos valores, pues lo que hacemos es sustituir en la fórmula que habíamos dicho y nos da que el diámetro AB es aproximadamente 2.16 centímetros y el AC 2.56 centímetros. Con estos valores, aquí tengo el esfuerzo cortante máximo, garantizamos que no se va a sobrepasar los 55 megapascales del material. Entonces, si se fijan, observen, la potencia es la misma, se transmite pero diferente par, o sea, es más trabajo o más trabajo transmitido con la misma potencia, más torque, menos velocidad. En el AC está más chico, más velocidad y menos torque. Aquí tendría que girar el eje a menos velocidad. ¿A cuánta? Bueno, esto no lo pide el problema. Otra cosa. De la ecuación anterior también teníamos que TAC en TAB es el radio en AC y el radio en AB. O sea, si lo reacomodamos esto. Aquí lo único que estoy haciendo es reacomodando y esta nos va a servir para calcular la velocidad, como vamos a ver a continuación. Bueno, la potencia que se debe transmitir es la misma de un eje a otro. Obviamente va a haber pérdidas de fricción y de contacto, pero son mínimas. Entonces se supone que la potencia es casi, si hay 20 en el motor, casi van a llegar 20 al punto D. Entonces igualamos las fórmulas de potencia, se cancelan los términos de 2pi y nos queda nomás la velocidad. La F, acuérdense que son la velocidad en revoluciones por segundo. Y entonces aquí reacomodando tenemos una ecuación que nos ayuda. Nos dice si la velocidad de este sobre este es igual, la velocidad del eje AB sobre la velocidad del eje AC es igual al par de AC entre el par de AB. Entonces lo único que estoy haciendo es reacomodar. Estoy reacomodando, en lugar de ponerlo en revoluciones por segundo, pues lo pongo en revoluciones por minuto. Como los dos se convierten igual, pues no nos afecta las unidades. Entonces esta ya es otra ecuación que nos ayuda a determinar la velocidad. Entonces, como ya conozco TAB y TAC y conozco la velocidad en AB que son de 1300, sustituyo y llegamos a que las revoluciones en el eje AC son 780. O sea, el eje AC está dando más torque o más par o más momento torsionante, pero está girando a la misma velocidad. Y otra forma, si no conocemos el par, igualando esta ecuación, tenemos también que yo puedo relacionar las velocidades con los radios y ya puedo saber, según los radios de los engranes, poleas o lo que sea, y conociendo unas revoluciones, conocer las otras velocidades.